invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Dice la Biblia en Isaías, capítulo 9, del versículo 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder alabar tu nombre y poder celebrar a Cristo, el Salvador del mundo. Gracias porque no solamente disfrutamos de la experiencia posterior a la aparición de aquel niño, sino también disfrutamos de ver las profecías que antes que aparecieran daban testimonio de que el Salvador aparecería para rescatar, para levantar, para restaurar. Y gracias porque en este tiempo el mundo recuerda este evento y lo proclama con fuerza la iglesia cristiana. Señor, que pueda ser útil tu palabra para nuestro corazón, hazla efectiva en nuestro corazón en esta mañana. Muchas gracias por ella. Oramos por cada persona que llegó bajo luchas, tribulaciones, que tú le puedas asistir, que su mente pueda estar sosegada para recibir tu mensaje y que pueda hallar un lugar en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta es la Navidad profetizada. Aparecería un día el Salvador del mundo. Y decíamos en el domingo pasado que la Navidad es la celebración de Cristo. Y más que un cumpleaños, reconocemos a la persona misma porque Él es eterno, Él no tiene fin. Y la Biblia testifica de la labor que vendría a hacer este Salvador, este Cristo, este ser que cuando apareció dividió la historia. Fíjense qué impacto tan grande que el Señor Jesús dividió la historia de la humanidad. Qué impacto tan profundo tuvo Cristo. Y aunque hay muchos espacios históricos donde la figura de Cristo ha tratado de ser opacada, enturbiada, otra vez tiene también momentos en la historia en que resurge con fuerza el conocimiento de Cristo, porque es respaldado por el Dios omnipotente. Y el Señor ha impactado vidas, ha impactado familias,
ha impactado naciones, ha impactado culturas y sigue impactando. Y este evento es el que celebramos, que Él apareció para hacer un impacto. Un impacto que es de salvación, de rescate. Y entonces yo quisiera que miráramos algunas expresiones de este texto y que pudiéramos mirar lo que se anunciaba que haría este Salvador, este que aparecería. ¿Qué tiempo sería este? Dice Isaías, y acompáñenme observando su Biblia. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Lo primero que el Señor anuncia en este pasaje es un tiempo de luz. Es un tiempo en que la oscuridad retrocedería. No habrá siempre oscuridad. La Biblia está cargada de lenguajes metafóricos, de lenguajes figurados. Aquí no está hablando de la oscuridad de la noche, que iba a desaparecer. Evidentemente que no. Aquí está hablando que no va a haber siempre oscuridad en el sentido espiritual. La Biblia testifica que la oscuridad tiene que ver con todo aquello que es opuesto a Dios. La Biblia habla de la oscuridad sobre el mal, el pecado. La Biblia habla sobre la oscuridad también sobre el poder espiritual maligno, Satanás y los demonios. Y dice la Biblia que aparecería un momento donde no prevalecería la oscuridad, no podría permanecer en pie el pecado, la maldad, y no podía permanecer en pie tampoco el ser maligno, Satanás, porque habría un impacto de luz, que quiere decir también salvación, que quiere decir rescate, que quiere decir restauración, que quiere decir santidad, que quiere decir posibilidades de salvación. Hubo humillación para la nación de Israel y la Biblia se ubica para hacer señalamientos de algunos de la nación de Israel y de las tribus de Israel. Aunque sabemos que el primer impacto iba a ser para Israel, el impacto total tiene que ver con el mundo. Entonces dice, el pueblo que andaba en tinieblas, aquel pueblo reducido fue el primer receptor de la luz. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, la luz vino al mundo. La luz era una persona, Jesucristo. La luz vino al mundo. Y la luz también tiene que ver con la verdad. Aquel que viene con la verdad, aquel que viene con la salvación, aquel que viene con las posibilidades de orientar al hombre y de rescatarlo de todo mal, del poder del pecado y del poder de Satanás, aparecería. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Dice, y la Biblia lo califica como una gran luz. Es una luz poderosa. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa luz está todavía irradiando para que todo aquel que quiera pueda alumbrarse, pueda beneficiarse. Algunos de nosotros pensemos por un momento en la luz física. Qué incómodo resulta vivir y transitar y llevar a cabo las actividades diarias en oscuridad. Aquella persona que está en oscuridad no puede desarrollar su vida de una manera hábil. No puede encaminarse,
El que está en oscuridad no puede disfrutar tampoco de la vista. Estar en tinieblas implica que estamos obstaculizados. Implica que no podemos avanzar. Implica que no podemos también tener triunfos. Algunos de nosotros que estamos aquí hemos vivido apagones en las que noches no había luz en la casa. Cuando venía la luz, usted escuchaba los barrios y las ciudades un júbilo. Escuchaba la gente, la risa, el murmullo. Pues la gente no quería estar en oscuridad. Porque en oscuridad estaban limitados. Entonces, que llega la luz significa un júbilo y significa una bendición. Pero ahora la luz que los libra de la desorientación espiritual. Usted sabe que la creencia en Dios no hay que inculcarla. La creencia en Dios viene en el ADN. Y por eso las personas que no adoran al Dios verdadero se proyectan en adorar algo que no es el Dios verdadero. O practican algo o buscan un ídolo al cual rendirse, bajo el cual vivir. Puede ser una persona, puede ser una religión, puede ser una estatua, puede ser muchas cosas. Lo que hay que inculcar es la no creencia en Dios. ¿Sabe que hay pueblos que se han proyectado en inculcar que no creas en Dios? Y se ha enfrascado en convencer que no hay un ser superior, creador del cielo y de la tierra. Esto es tinieblas. Porque tratar de convencer al mundo de que no hay un ser superior, quien tal cosa concibe en su mente, está en tinieblas. No son los ignorantes los que creen en Dios. Son los sabios los que creen en Dios. Son los iluminados los que creen en Dios. Y usted puede mirar la historia. No fueron los desconocedores quienes creyeron en Dios. Los grandes científicos. Ellos decían, ¡ay Dios! Algunos incluso eran devotos y muy consagrados a este ser. Estaban impactados por la luz. Salieron de la oscuridad. Usted sabe que estamos en un retorno al paganismo. Las falsas religiones. Estamos en un retorno a ellas. Y hoy Satanás, a través de la tecnología y de los medios, está impactando al mundo con ideas falsas del mundo espiritual. Porque no estamos viviendo en un mundo que cree solamente en lo material. No, el esoterismo, los criterios de un mundo más allá están pero muy fervorosos. Las antiguas culturas no eran ateas, eran politeístas. Tenían muchos dioses y creían que había un mundo espiritual. Pero estaban en tinieblas. Cuando Jesús aparece, Jesús es la revelación del Dios único. Y dice, no habrá siempre oscuridad, porque yo traigo revelación. Yo traigo iluminación, yo vengo. Por eso Jesús habló de que el conocimiento de la verdad hace libre. Amén. La verdad os hará libres. Y amén. Qué maravilla que el Señor impacta con su luz para que no estemos en esclavitud. Porque fíjense, la verdad haciendo libre, eso habla de una imagen de esclavitud.
estar en oscuridad implica estar en esclavitud. Implica estar limitado. La verdad nos trae libertad. Jesús es esta luz que puede irradiar y que puede enseñar el camino y que puede traer una comprensión adecuada de este mundo. La Biblia dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Nosotros somos de ese pueblo, que caminamos en tinieblas y hemos visto gran luz. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Óigame, la muerte también es un símbolo de oscuridad. O mejor, la oscuridad es un símbolo de muerte, mejor dicho. Y Jesús viene hablando de vida. Jesús viene hablando de algo resplandeciente para la vida de aquel que se acerca a Él. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque Jesús viene también a dar vida. Esta luz es verdad, esta luz es vida. Por eso la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo esas palabras. Quien quiere estar en el camino correcto, en el camino alumbrado, tiene que venir a Jesús. Quien quiere estar en los criterios adecuados, tiene que venir a Jesús. El que quiere estar en el camino del ascenso, tiene que venir a Jesús. Porque todo eso es luz. Yo soy la luz del mundo. Dijo Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. El mundo nos está inculcando oscuridad. El mundo nos está inculcando oscuridad. Quizás a veces no somos conscientes que está trabajando. Satanás está trabajando para que caiga oscuridad sobre los hijos, para que caiga oscuridad sobre las familias, para que haya oscuridad sobre la iglesia. Pero eso no tiene que pasar, porque Jesús está disponible. Y el que se dispone a abrazarle, a beber de esa fuente, a estar conectado a Él, puede estar en luz. Porque esa luz Dios la proveyó en la historia para cada uno de nosotros. Dice la Biblia también el versículo 3, multiplicaste a la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La Biblia habla aquí, en primer lugar, la Navidad, una liberación de la oscuridad, y es una liberación también de la angustia que produce estar fuera de la mano de Dios. Y la Biblia usa dos ideas, la siega y repartir un botín en este texto bíblico. Porque la siega, la cosecha en Israel era un tiempo de regocijo. Había fiesta en Israel cuando se recogía la cosecha. Recoger la cosecha significa que el hambre será saciado, que habrá alimento abundante. Que Jesús aparece, eso significa que el alma se puede saciar. Usted sabe, hemos escuchado a lo mejor hablar de la insatisfacción del alma. Cuando los hombres corren en una y otra dirección y prueban una y otra cosa y conquistan, tienen conquistas en este mundo terrenal y sigue la insatisfacción. ¿Usted sabe de qué está hablando eso? De la insatisfacción del alma. A lo mejor alguno de nosotros lo ha experimentado muy de cerca. Dice, yo probé, yo anduve en varios caminos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el que sacia. Y similar a lo que era la cosecha, que era un tiempo de regocijo en Israel para el alma que encuentra este Salvador.
tiene un festejo y una satisfacción. También la Biblia dice aquí la segunda imagen, en el versículo 3, al final, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Qué cosa es eso? El botín. Después de una victoria de aquella guerra, después de una victoria, se sentaban a repartir el botín. Recogían los despojos. Y eso implica victoria. Estar en el Evangelio, estar bajo la influencia de esa Navidad, de esa obra salvadora, significa estar en victoria. A lo mejor hay cristianos que no siempre somos conscientes de la victoria que el Señor nos ha concedido. A lo mejor no nos damos cuenta que repartimos despojos, que tenemos el botín ganado en la cruz del Calvario. A partir de aquel nacimiento se desarrolló todo un plan salvador que se consumó en la cruz. Y eso implica victoria. La vida cristiana es una vida de victoria. El cristiano disfruta de victoria. Y mientras más avanza con Dios, más conquistas victoriosas tiene. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegar al Evangelio y ser cristiano es una gran lucha. Hay personas que después que han avanzado y que han dado pasos de consagración para Dios, pasos atrevidos, les ha pasado que enfrentan algunas luchas, a lo mejor algunas pérdidas, a veces materiales, o enfrentan algún conflicto. Y entonces algunos se han desanimado y dicen, ¿esto que me está pasando si yo estoy buscando de Dios? Hay personas que incluso se han estado proyectando con Dios y los embates satánicos y algunas situaciones que le han venido le ha debilitado para continuar en el camino. Y han pensado, si busco de Dios tendré derrota. Y si me doy más pasos y me consagro a Dios, tendré derrota. Pero Jesucristo es victoria. Amén. Debo decirle. Y la Biblia nos califica a los creyentes no solo como vencedores, sino como más que vencedores. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir que es una victoria superlativa. Es una victoria grande. Y entonces, que a nosotros tengamos algunas luchas, algunas escaramuzas en nuestro vivir, no implica que no habrá victoria. Pero sobre todas las cosas, el Señor quiere una victoria sobre el mal en nuestra vida. El Señor quiere una victoria sobre aquello que le deshonra en nuestra vida, sobre todas las cosas. Y el Señor ha provisto el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo en la cruz, los recursos del cielo para que haya victoria. Dice la Biblia en el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque ¿quién trae la victoria? ¿Quién trae la victoria? Cristo. La victoria no es tu fuerza, la victoria no es tu recurso, no es la lucha que tú peleas, sino la que el Señor pelea a través de nosotros. Y tú sabes qué quiere decir aquí, el cetro de su opresor como en el día de Madián. Es una lucha que hubo, una guerra que tuvo que enfrentar la nación de Israel. Eso está en Jueces capítulo 6, capítulo 6 y capítulo 7. Después ustedes lo pueden buscar y leer. Gedeón tuvo que hacer un enfrentamiento a los madianitas. Y él tenía todo un ejército para confrontar a los madianitas. Y Dios le dijo, no lo vas a enfrentar con esa gente, no vaya a ser que después se crean y se vayan a vanagloriar de que la victoria la obtuvieron por sus recursos y por sus fuerzas. Y no le hago la historia muy larga. Él le dijo, dice que hizo proclamar un día y le dijo, dile que todo el que tenga temor
se retire. Y él pregonó: todo el que tiene temor en Israel, que no vaya a la guerra, que tiene vía abierta para irse. Y se fueron aquel día 22,000 y quedaron 10,000. Y entonces Dios le dijo: toma esos 10,000 y llévalos a tomar agua, y el que doble sus rodillas para tomar el agua, ese le vas a decir que se vaya. El que lama el agua como perro, ese se queda. ¿Cuántos quedaron? 300. Para un ejército de 30,000. ¿Quién de nosotros se enfrentara con 330,000? ¿Quién de nosotros se atreviera a esa confrontación? Esa, como dice el dicho, ¿no? Es una pelea de león para mono. En lo humano. Pero la victoria del cristiano, lo que el Señor nos está enseñando y está indicando aquí, es que la victoria que nosotros tenemos no es una victoria según tus recursos, según tu fuerza, según tu inteligencia, según tus dones, según tu estrategia. Es una victoria que el Señor nos da. Nosotros nos empeñamos en hacer guerras y desafíos. Y cuando nosotros nos empeñamos en eso, el Señor se quita. Pero la salvación la opera Dios. Y las victorias las opera Dios. Como en el día de Madián, así puede ser para ti y para mí. Algunas veces el Señor nos quita algunas muletas, algunos apoyos humanos, como se las quitó a Gedeón, para que te acuerdes que es Dios, para que te acuerdes que es el Salvador. Sí, si tuviste alguna victoria, alguna derrota, algunas luchas, y mientras más te consagraste, aparecieron aparentes pérdidas. No pierdas de vista que la victoria el Señor la ha concedido. Estoy seguro que el Señor ha concedido victoria para todo aquel que está en sus manos. Así como le ha sacado de la oscuridad, también le ha sacado de la derrota. El Señor provee para nosotros una gran victoria. Dice la Biblia en el versículo 6 que esta victoria, tú sabes cómo es presentada como la victoria de un bebé. Para los grandes del ejército romano, para el gran ejército romano que fue en el tiempo en el que apareció el Señor Jesús en este mundo, que alguien apareciera diciendo: este bebé es el Salvador del mundo, este que nació en un pesebre, este que no apareció en Jerusalén sino en Belén, la más pequeña de las ciudades, este que no le dieron entrada en el mesón, sino fue ¿cómo se llama? Al establo. Nosotros no podemos menospreciar lo pequeño en las manos de Dios, ni los pequeños inicios para lo que Dios quiera plantearse para el futuro. Es un bebé el Salvador. Y dice la Biblia en este versículo 6, porque un niño nos es nacido. Él no es nacido solamente para María. No es nacido solamente para el matrimonio. No es nacido solamente para Belén. No es nacido solamente para el tiempo antiguo. Nos es nacido para todo aquel que quiera beneficiarse de este Salvador. Dice: nos es nacido. Hijo nos es dado. El Hijo de Dios nos es dado. Yo ayer estaba mirando a mis niños y estaba pensando en esto. Yo estaba pensando que tengo 3 y que yo no daría ninguno. De la abundancia de esos 3 yo no daría ninguno. A lo mejor podemos salir preguntando a los que tienen más, ¿cuál darían? Sabemos la respuesta. ¿Qué dirían esa gente? Ninguno. Pero nos he dado un hijo.
El único, dice la Biblia en Juan 3:16, el unigénito de Dios ha sido provisto. Y yo estaba pensando en el amor de Dios. Ahí yo estaba mirando correr y estaba mirando y estaba pensando en la obra de Dios para nosotros. Ese bebé era un regalo de Dios para nosotros, para que aprovecháramos la oferta que venía con él, de ser liberado de la oscuridad, de ser liberado de la derrota sobre todas las cosas del pecado y Satanás. Dice la Biblia, pero que este niño no llegó a ser rey. Este niño, desde que apareció, bebé, era rey, porque es Dios. Por eso dice aquí la Biblia, miren lo que dice su Biblia en el versículo 6 más adelante: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Cuándo lo traía? Niño. Es rey, el principado. Óigame, pero si bien ser un monarca tiene grandes privilegios, ¿no? Porque cuando nosotros miramos los monarcas o las personas que están en eminencia y que tienen una serie de privilegios, usted lo mire, si yo tuviera esos privilegios. Pocas personas piensan en la responsabilidad, ¿no? Este niño no solamente tenía privilegios divinos, sino que tiene también una gran responsabilidad. Principado sobre su hombro. Eso habla de un peso, eso habla de responsabilidad, eso es lo que quiere decir sobre sus hombros. Y mira su nombre. Dice la Biblia, y se llamará su nombre. Miren lo que tienen tanta importancia por vocalizar un nombre. Sé que hay gente que está fajado, que está en una contienda por defender un nombre. Es muy difícil encerrar al Salvador del mundo o al Dios de la gloria en un nombre. Es una persona con atributos y características más allá de cualquier vocalización, más allá de cualquier manera. Y aquí se apela al nombre como muchas virtudes y como muchas posibilidades que hay en ese bebé Salvador. Dice la Biblia, lo primero que dice aquí, y se llamará su nombre admirable. También podemos unir lo que es un admirable consejero. Admirable. Porque frente a ese Salvador, frente a él, lo que puede haber es admiración. Lo que puede haber es un impacto de esa persona. Tengo unos hermanos en la fe que tuvieron un debate tremendo. Y uno decía que Cristo era muy feo. Y el otro, ¿cómo tú vas a decir eso? Cristo era muy bello. Ellos estaban apelando aquí a un texto de aquí del mismo profeta Isaías, que no había belleza en el Salvador. Pero aquí no está hablando de la admiración que nosotros podamos ver o apreciar en lo externo. Es la persona. El Salvador del mundo es admirable. Un amigo pastor, mientras predicaba, a mí me impactó mucho una frase que a veces la he usado. De todo el sermón yo tengo eso en mi mente, que él contó algunas experiencias de su hijo que se sentía acomplejado porque la escuela donde estaba no había cristianos, y lo empezaron a acomplejar de que él era cristiano y su devoción y su entrega a Dios. Y entonces él le dice, cuando la gente está enferma, ¿dónde tiene que ir? Al médico. Si el carro está roto, ¿a dónde hay que ir? Al mecánico. Y le empezó a decir otras profesiones, y después le dijo, pero si quiere la salvación, tiene que venir para que nosotros le expliquemos el evangelio. Y entonces, entre las cosas que me impactaron, le dijo, el Señor es la persona más linda del universo. No hay persona más linda que Él. ¿Usted conoce personas lindas? Digo, personas lindas, que están llenas de atributos, de características, personas que le hacen sentir bien, personas que usted desea estar cerca de ellas. Bueno, dentro de esas, hay una que no puede ser superada, que es el Señor. Admirable. Admirable. Él es admirable. Y
Vivimos en los días también de los énfasis en los consejeros y los psicólogos. ¿Tú sabes dónde podemos encontrar el mejor consejo, el más sabio? El Señor también. Las orientaciones que el Señor da son las más certeras. Y dice que este Salvador es consejero. Es un admirable consejero, dice aquí la Biblia. Bueno, a veces nosotros nos vemos en disyuntivas donde usted se pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál será la decisión más sabia? ¿Cuál será el camino que yo debo escoger para tener victoria? Hay veces que los más sabios nos dan consejos que nos parecen que no son acertados porque la apariencia de los contextos y las circunstancias nos parece que ese no es el camino, pero los sabios pueden ver más allá de las apariencias temporales. Y lo que quiero decir es que aunque a veces no nos parezca que el consejo divino, que la palabra de Dios no es lo más certero, quiero decirte, no hay mejor consejero que Cristo. Dice la Biblia, admirable consejero. Y también dice, Dios fuerte. Porque la gente, hay quien dice que Cristo no es Dios. ¿Qué dice allí? Dios fuerte. ¿Lo leíste? El niño que nació en Belén es el Dios fuerte. Lo dice el profeta Isaías. Él es Dios fuerte. Y también eso quiere decir, no hay Dios. Usted puede encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 45, en el capítulo 43, donde Jehová dice, no hay Dios fuera de mí. Ese profeta no puede estar diciendo que Cristo es Dios y después más adelante estar narrando que Jehová dice que no hay Dios fuera de él. Porque ese Jehová se encarnó y apareció como bebé. Es el mismo. Es el mismo. Y dice también que Él es Padre. Los padres, tristemente, tenemos que experimentar todos que los padres un día se nos van. Los padres son temporales. Quisiéramos aguantarlos, quisiéramos tenerlos allí, pero un día se van. Pero la paternidad de ¿por cuánto es? Eterna. No tiene fin, esta paternidad. ¡Qué maravilla! Los discípulos una vez que se sintieron que se quedaron huérfanos, Jesús les dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y aunque se fue para el cielo, después le dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. ¿Pero cómo? A través del Espíritu Santo. Un hijo de Dios nunca está huérfano. Cuenta con la paternidad del cielo, del Salvador. Y dice que es príncipe de paz. La última expresión, príncipe de paz, quiere decir, tú sabes, que los príncipes dentro de sus labores, los reyes, los gobernantes, tienen la labor de que la gente viva con paz, que la gente viva quieta y reposadamente. Esas son las principales labores. Y los gobiernos democráticos ponen a esos gobernantes allí para que ellos puedan vivir mejor. Este príncipe, aunque en primer lugar puede provocar muchos tipos de paz, en primer lugar el Salvador apareció, el bebé apareció para que tengamos paz con Dios. Paz con Dios, también paz unos con otros. El Señor quiere la paz en la iglesia, el Señor quiere la paz con el Padre Celestial sobre todas las cosas, porque si no estamos bien con Dios, es imposible estar bien con los hermanos. Porque Él es el príncipe, Él es la fuente de toda paz que podamos disfrutar. Entonces necesita paz, necesita consejo, necesita admirarte por una persona que es superior. Necesita un Dios que no es débil, que no es como la de las historias paganas o de las mitologías, sino un Dios superior que es fuerte. Es este niño de Belén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración en este día y vamos a dar gracias a Dios por esta expresión, por estas expresiones de este capítulo 9 del libro de Isaías que nos hablan de la Navidad. Señor, qué bueno ha sido estar en tu casa y qué bueno es poder meditar en tu palabra, que nos hace tanto bien, tu palabra que nos alumbra, tu palabra, Señor, que nos enseña el camino de la victoria,
el camino de la luz y que nos enseña que la fuente de toda victoria, luz y cualquier otra cosa buena que pueda llegar a nuestra vida es el niño de Belén, que nos ha sido dado como el Salvador. Señor, permite que mucha gente, nosotros vamos a ser instrumentos para que mucha gente encuentre al niño de Belén en el siglo XXI y nazca en el corazón y haya salvación y haya luz y haya victoria. Señor, pedimos que tú te manifiestes en medio nuestro, que tú también nos hagas voceros de la victoria conquistada por el Señor en su vida terrenal en este mundo. Y que también hagas que tu palabra pueda hallar un hueco, pueda hallar un lugarcito en los corazones y puedan experimentar salvación y vida. Gracias por este tiempo, gracias por Isaías capítulo 9. Por Cristo, amén.